segunda conferencia web del curso Diseño y Elaboración de Circuitos Impresos. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar claridad sobre el diseño de circuito esquemático mediante herramientas CAD, que es diseño asistido por computador, e indicaciones y directrices del trabajo de la unidad 2. La agenda propuesta consta del saludo inicial. Vamos a hablar sobre el diseño de circuito esquemático mediante CAD, aplicado a la actividad propuesta para la unidad 2, que es desarrollar una fuente de voltaje regulada para más 5 y más 12 voltios. Después vamos a socializar pues, las actividades que debemos realizar esta unidad 2 y por último, sesión de preguntas y al último conclusiones. Les pido el favor entonces que tengan sus micrófonos en silencio. Si se va generando alguna pregunta, la van dejando aquí en el chat de esta sesión y en el momento de sesión de preguntas las vamos aclarando respectivamente. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, que no es obligatorio, que es un apoyo más que tenemos, como todos los recursos como el canal WhatsApp, el EduBlog, para aquellos que a veces tengan dificultades de acceso a la plataforma en algunos sitios, y una vez termine el curso, pues van a quedar esos recursos ahí disponibles como se los he enviado. Empezando, entonces, vamos a tener en cuenta de que en la unidad 2 se toma el tema de diseño de un circuito esquemático mediante una herramienta CAD. CAD es la sigla que quiere decir diseño asistido por computador y se escribe al revés pues porque viene del inglés. Eso está asociado por la mayoría con el dibujo. Sin embargo, dado que el diseño incluye otras fases, el término CAD es empleado tanto para el dibujo como para el resto de herramientas que nos ayudan al diseño. En otras palabras, para todos esos recursos, en este caso informáticos, que nos permiten tener una visión y en algunos casos una simulación. Entonces, simulación es mostrar como si fueran términos reales. Hay otros que simplemente me muestra y ver su comportamiento, otros simplemente me permiten ver el esquema. Entonces, hace muchos años un grupo de empresas han desarrollado varios tipos de software. Como les dije en la primera conferencia web, yo no me estoy casando con ningún tipo de software, entonces les dejo libertad en varias opciones que puedan utilizar. Por eso, en el EduBlog Circuitos Eléctricos, en la pestaña Circuitos Impresos, que socialicé también en la primera conferencia web, van a encontrar una serie de recursos que nos van a ayudar. En la parte principal del EduBlog, pues está el video de bienvenida, queda la grabación de cada conferencia web y los enlaces pues que se han compartido también al correo, así como en el chat del curso. Aquí hay un elemento muy importante. Entonces, cuando yo hablo de un diagrama esquemático, estoy hablando de una imagen que representa componentes de un proceso, un dispositivo u otro objeto utilizando símbolos y líneas abstractos, a menudo estandarizados. En el caso de la electrónica, entonces, para realizar un diagrama esquemático, pues necesitamos tener los conocimientos de lo que necesitamos. Entonces, aquí es muy importante, cuando yo voy a hacer el diseño de algo, tengo que tener en cuenta qué es lo que va a hacer, cómo funciona, cuáles son sus partes y sus componentes. Ya después de saber cada una de sus estructuras, entonces ya defino bajo qué software voy a trabajar. Entonces hay uno, como socialicé en la primera conferencia web, tenemos el Proteus, que puedo descargar la versión demo de acá. También recuerden que les mostré en el enlace de si quieren descargar otra versión de Proteus que no tenga problema, también está en el EduBlog Micros mío. Está el Eagle, entonces aquí está el enlace para descargar el Eagle. Está el PCB Wizard, también aquí está el enlace, esa EASI EDA, entre otros, porque pues en el documento que hay en el contenido temático del curso, pues ¿qué vamos a encontrar? Que nosotros tenemos una gran cantidad de materiales, de elementos, de herramientas. Pero
hay algunas de ahí, pues este curso tenía un diseño de hace varios años, entonces hay enlaces de ahí que ya están rotos o desactualizados. Entonces lo que yo hice fue actualizar esa información, por eso entonces es que les he dejado estos enlaces, aquí se los estoy compartiendo de nuevo en este chat de la sesión, pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si yo quiero entonces descargar el Eagle, entonces aquí también les estoy dejando el enlace actualizado del Eagle, que aunque también está en el EduBlog, pero pues de una vez para que les vaya quedando acá la información. El PCB Wizard, entonces aquí también se los estoy colocando también en el chat, para que tengan pues esa serie de herramientas, y el EASI EAD, que permite hacerlo en línea. Entonces, sin necesidad de instalar algún programa, ese me permite realizar tanto el esquemático como el diseño del PCB. Muchos de estos programas de electrónica como tal, en esos que vamos a encontrar que tenemos una cosa muy particular. Hay algunos que me permiten hacer la simulación, es decir, predecir cómo va a funcionar el circuito de acuerdo a errores o fallas, de acuerdo a unas reglas. Y hay otros que solo me permiten hacer el esquemático, y después del esquemático me permiten pasar al diseño del circuito la tarjeta de circuito impreso PCB, que es la actividad que hacemos para la unidad 3. Es ya diseñar como el molde de esa tarjeta, donde podemos ensamblar todos esos componentes. En el caso de Eagle, el Eagle solo me permite hacer esquemático más no simular. El Proteus me permite simular y export. Entonces él tiene una parte ISIS que es para hacer el esquemático, y una Ares donde se exporta para generar el PCB. En PCB Wizard, entonces generalmente está el Lightware donde hacemos la simulación, y el PCB Wizard que me permite exportar el impreso. El así EDA también me permite generar ambos casos. Aquí también considero importante, entonces, estos enlaces que voy a compartir acá. Hoy les compartí la presentación en la madrugada del día de hoy, donde les mostré donde está la misma presentación que están viendo en este momento, pero tengan en cuenta que esa es una presentación subida en un repositorio, entonces muchas veces no les deja copiar y pegar el enlace. O sea, la pueden ver, mas no la pueden manipular, la pueden ver en línea. Entonces, por eso estoy colocando estos enlaces aquí en este chat, para aquellos que están asistiendo muy juiciosos, donde ahí vamos a encontrar que si ustedes hacen ingreso a cada uno de esos enlaces, en la parte primera, el primero que les coloqué del esquemático en Eagle, entonces les muestra un tutorial sencillito, en pocos pasos, de cómo hacerlo en, Eagle. También recuerden que en el EduBlog están en videos tutoriales. Cada uno tiene una diferente forma de aprendizaje. Entonces hay algunos que se les puede facilitar viéndolo directamente, otros prefieren ver el video y practicar. Entonces por eso ahí estamos combinando esas diferentes formas de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada uno. En el de Proteus, entonces el primero pues me muestra uno básico de cómo hacer el esquemático en la versión ISIS, y el segundo es de Mi Drive. Ese lo utilicé cuando enseño generalmente diseño de sistemas embebidos, o sea, programas con varios tipos de microcontroladores apoyados con herramientas computacionales como Proteus. Entonces ahí en ese caso, ese enlace es de ese enlace que es el segundo de Proteus, es un libro, un manual que está muy completo, que les permite ver desde cero toda la parte de Proteus. Entonces me parece muy práctico pues para aquellos que quieran trabajar con esa herramienta. En el caso de EASI EDA, que lo podemos trabajar en línea, aparte pues de los videos, me pareció muy interesante este enlace que hay acá, de un blog donde te muestra también
información relevante y resumida de cómo trabajar con este. Y en el caso de otros simuladores, hay otros varios que puedo utilizar. Entonces aquí les estoy dejando un enlace de otros enlaces a otros varios tipos de simuladores que puedan utilizar, Circuit Maker, entre otros. O sea, recuerden que yo no me caso con ninguno. La idea es que hoy en día es que tengamos los elementos básicos y ya hay muchas herramientas que nos van a ayudar a trabajar y todo depende de la herramienta que el acceso, la capacidad de equipo que yo tenga, el acceso que yo tengo aquí a la información. Entonces aquí, eso es como esta primera parte, entonces les estoy transcribiendo aquí los enlaces porque en la presentación que les envié de Justscribe, que es un repositorio francés donde yo subo la información para que esté disponible en línea, para aquellos que no puedan descargar o en sus componentes la vean en línea y la ven permanentemente, la puedan tener en cuenta. Entonces, esto se aprende generalmente. Recuerden que el SENA trabaja estudios de caso y aprendizaje basado en proyectos. Entonces, tenemos un problema. Entonces, el problema generalmente, y hay algo que en electrónica es muy común. En electrónica, todo dispositivo electrónico necesita una fuente. Entonces, una fuente es porque la energía que viene de las empresas generadoras es de una forma que se llama alterna, así como estamos viendo aquí en el esquema, viene en una forma sinusoidal. Esa forma sinusoidal entonces me varía alternamente. En el caso de Colombia, trabajamos a 110 voltios AC. Hay otros países como Argentina manejan 220, o sea, depende de cada país y un tipo y una frecuencia. O lo mismo algunos europeos, generalmente en Europa es 220 a 50 Hz, aquí en Colombia es 110 voltios aproximadamente a 60 Hz. Entonces, por eso tienen atrás para la combinación. A veces cuando tengo un equipo electrónico que generalmente es de España, solo funciona eso y no tiene el adaptador, entonces, ¿qué necesito? Entonces, comprar un transformador que me reduzca esos 220 a los 110 voltios AC para que me funcione correctamente. Ese es como el elemento. Entonces, la función de la fuente de voltaje, como estamos viendo en este diagrama de bloques y estamos viendo, entonces, partiendo de que la electrónica es una rama de la ciencia aplicada que se encarga de estudio y tratamiento de las señales. Las señales pueden ser físicas o eléctricas. Entonces, físicas, todas las percibimos por dos sentidos, y eléctricas, entonces las podemos representar, entonces, y necesitamos algunos dispositivos para trabajarlas y hacer el tratamiento respectivo. Entonces, en una fuente como tal, lo que hacemos es coger una señal alterna y necesitamos volverla continua, como nos funciona como en el caso de las baterías o pilas, que es una energía fija continua, donde ahí no tenemos ningún inconveniente. Entonces, por lo tanto, esto que nos permite, que es cómo funcionan los componentes electrónicos, entonces, en un voltaje fijo, que no varía, continuo. Generalmente, entonces, una fuente lo que hace, entonces viene esa conexión de 110 voltios, entonces entra una primera etapa que es la transformación y después de la transformación, entonces encontramos el primer elemento que es el transformador. Y ese transformador que es la primera etapa que tenemos acá, el transformador, aquí voy a ampliar un poquito esta parte para que lo vean mejor. Listo. El transformador. Físicamente lo vemos así. Es como, recuerde que en electrónica, entonces tenemos una forma física que es la apariencia de los componentes, una simbología para representar el plano. El plano electrónico, en otras palabras, es el esquemático. Así como un arquitecto tiene los planos físicos de una casa, el ingeniero electricista le hace el plano eléctrico. Hay otros, entonces para la parte hidráulica, entonces están los planos hidráulicos, entonces para
todo lo que tenga que ver con las aguas, las redes de aguas. Está el plano para la parte de gases, para si utilizan gas residencial. Entonces, cada plano generalmente es un componente legal. En la parte eléctrica se basa a partir del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que se llama el RETIE, y en ese RETIE siempre nos va a hacer referencia a la norma técnica NTC 2050, que nos dice una normatividad para mejorar esa parte de energía eléctrica en Colombia. Entonces, en el caso de la electrónica, pues tenemos unas simbologías que son unos estándares muy universales. En los planos eléctricos, el RETIE te da la facultad, cuando tú los realizas, que tú puedes colocar y abajo colocar el símbolo que quieras, o sea, los puedes modificar inclusive. Aquí en electrónica es un poquito más, está más estandarizado, es decir, ya hay unos símbolos prefijados. Y entonces tengo el componente fijo. Entonces, por eso hace 8 días, cuando trabajamos los conceptos básicos de electricidad y electrónica, entonces, para hacer mi fuente, entonces necesito una etapa de transformación. Entonces, es ese transformador que tiene un primario y un secundario. Entonces, este transformador sería un transformador tipo reductor, porque coge una señal de 110 y me dará la salida unos valores que puede ser o 30 o 24 o 12 o 6. Entonces, en este que tenemos en la imagen, tenemos entonces en el primario se conecta a veces el 110 voltios, y recuerden, entonces en el concepto que les dije hace 8 días, en un reductor, número de bobinas, el enrollado del cable del primario es mayor que al secundario. Yo puedo probarlo con un multímetro, entonces mido los dos extremos de esos cablecitos. En este caso, si cojo y pelo el cable blanco y el negro, y mido con un multímetro en escala de resistencia, estoy haciendo una medida de impedancia, entonces ahí me da un valor de ohmiaje. Supongamos que me dio 100 ohmios. Y en el secundario, entonces voy a medir, entonces puedo medir entre 0 y 12. Entonces ahí me pudo haber dado 6 ohmios. Entre el otro 0 y 12, 6 ohmios. Y si mido entre 12 y 12, me da la suma de las dos, 12 ohmios. Siempre el central es la referencia. El de abajo, entonces si lo cojo entre el central, el 0 y el otro, me puede haber dado 20 ohmios. Entre el 0 y el otro, 20 ohmios. Y entre el 30 y 30, el doble, 60. Entonces esa es como la relación, como yo lo probaría en impedancia. O la otra en voltaje. Entonces ya cuando esté funcionando, en uno mido en alterna 110 voltios y en el otro mido entre 0 y 12, 12. Si me cojo los dos entre 12 y 12 me da 24. Si cojo entre 0 y 30 me da 30. Entre 0 y 30 me da 30. Los dos 30 me da 60. O si cojo uno de 30 y el de 12 y están unidos, me puede dar la suma de las dos, que es 72. Entonces, en otras palabras, ese transformador que me encarga de reducir ese voltaje. Ahí aplica un principio que en electrónica se conoce como el principio de autoinductancia, que eso viene, recuerden que la electrónica viene de los conceptos de la física y matemática. Entonces está una ley que se llama la ley de Lenz, que me permite hacer. En la ley de Lenz me permite, dice, un efecto inducido se opone a la causa que lo produce. Entonces, si ya lo son términos de voltaje y corriente, la autoinductancia es cuando se aplica un voltaje en el primario, él me ejerce una fuerza electromagnética, o sea, me da una corriente opuesta allá, y entonces lo que me hace es aislamiento eléctrico como tal. Entonces, esa es la primera etapa que me hace el transformador que tenemos en esta primera etapa. Después viene la etapa de rectificación. Entonces, en la etapa de rectificación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La etapa de rectificación, entonces hay varias formas de rectificación. Una que dice media onda, solo utilizo un diodito. Entonces solo me deja pasar la parte positiva y la otra nada. Rectificación en onda completa, entonces ya depende. Entonces, si tengo un transformador con ese cero generalmente le dicen el tap central, lo conecto a tierra, puedo coger los otros dos diodos, los uno en los cátodos. Carga sería pues lo que voy a conectar en adelante, y si lo miraría en un osciloscopio, vería que esa rectificación me hace es que me aplica es como si fuera el absoluto. Esa parte negativa de esta línea se me vuelve positiva y la veo arriba. Aquí también, pues en esta.
Y la de onda completa, entonces tengo un arreglo de 4 diodos que se van unidos, o uno ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. Eso se llama en forma de puente de Wheatstone. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, si solo voy a utilizar 2 líneas del transformador, no voy a utilizar tab central, o sea, entonces lo utilizo y hago también rectificación en onda completa. Y eso es lo que a veces utilizo y lo reemplazo con algo que se llama el puente rectificador. Entonces, lo que me hace ese, entonces, la rectificación me va permitiendo pasar, si es media onda, un solo ciclo, si es onda completa, los dos, y después viene la etapa de filtrado, que es eliminar esas líneas que se me van prolongando de acá para que me quede recta, y regulación me lo permite controlar al voltaje que yo quiera. Entonces, en la segunda etapa, que es la etapa que yo tengo de aquí de filtrado, de rectificación, entonces es lo que me hace convertir esa señal negativa de la parte alterna a que me pase positiva, es como sacar de un absoluto, y entonces aquí lo estamos viendo acá. Y en la etapa de filtrado, entonces cuando yo la tengo así, coloco la línea de abajo en la otra, me va generando esa línea entre los dos, ven que se me va subiendo, entonces de acuerdo al valor del condensador, voy generando, voy quitando algo que se llama rizado. Generalmente, en términos prácticos, con condensadores de más de 1000 microfaradios, se eliminan esos 60 Hz. Entonces, me permite que la línea me quede recta. Y ya la última, la de regulación. Entonces, en la regulación tenemos algo que se llama la regulación. Entonces, ese al interior lo que tiene es un diodo Zener que me regula el voltaje, y de acuerdo a la conexión, entonces, y a unas referencias como tal de esos reguladores, puedo tener unas salidas que yo quiera. Entonces, los positivos generalmente son de la serie 78 y para los negativos 79. Entonces, puedo tener regulador que me dé a más 5 voltios, 7805, para menos 5 voltios, 7905, para 12 voltios, 7812, para menos 12 voltios, 7912, y así sucesivamente. Cada uno y cada componente tiene un tipo de encapsulado. Entonces, el encapsulado es la apariencia del regulador. Depende de la tecnología que va a utilizar, si es de montaje superficial o el normal. Entonces, puede ser en esta presentación que vemos acá, el encapsulado 1, que es SOIC, el encapsulado DIP, el encapsulado TO92, como vemos este primerito. Entonces, no todo lo que veíamos así es la forma de un transistor, no es el encapsulado. Entonces, hay que ver la hoja de datos, qué es lo que tiene internamente y cómo se conecta. Este otro maneja mayor corriente, el TO, este otro encapsulado, este otro que parece una moneda, pues maneja mucho más. Entonces, son las formas de encapsulado y los nombres pues técnicos que ellos tienen. Aquí entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, aquí de un momentico que hay otras personas como que están ingresando a la sala. Entonces, teniendo en cuenta entonces encontramos que hay una rectificación, hay una transformación, hay una etapa de filtrado y una de regulación. Entonces hay algunos algunos que han entregado dicen filtración, no, ese es un nombre incorrecto, es filtrado. La etapa donde está el transformador es transformación, la etapa del rectificador, rectificación, la etapa donde está el regulador, regulación. Entonces, aquí lo vemos, la representación en un diagrama de bloques, es decir, bloques con las funciones que tienen. Ya teniendo en cuenta los elementos, entonces de acuerdo a los elementos y su apariencia y componentes, es importante tener en cuenta cada una de esas etapas. Entonces aquí estamos viendo otra forma de la presentación del transformador, donde miramos el primario y secundario, la relación que va a tener, los tipos de rectificación. Entonces, media onda con un solo diodo, onda completa con puente rectificador, onda completa con par diodos. La siguiente, entonces aquí estamos viendo, entonces, y al siguiente paso para hacer el esquemático, es pasar de ese diagrama de bloques a realizar la representación en simbología. Entonces, en esa simbología, entonces, ¿qué encontramos? El símbolo del transformador.
Entonces el transformador, aquí estamos encontrando una forma de simbología donde tenemos un primario y secundario. Esa barra que tenemos en la mitad es como el aislante, depende del material que tenga. Hay algunos que lo omiten en los símbolos. Y siempre, generalmente, cuando ustedes vayan a utilizar las herramientas de diseño asistido por computador, cada vez que coloco un elemento va a tener un nombre, porque no todos son idénticos. O sea, es una representación, pero cada uno va a tener un nombre como tal para no confundirnos. Entonces, en los diodos, en el transformador, ¿qué elementos importantes debo tener? Entonces, si en mi país es 110 voltios, entonces tengo que tener un transformador de 110 y ojalá para el voltaje, si yo hacer una fuente a 12 voltios, que las salidas de los secundarios sean mayores de 12 voltios. ¿Por qué? Porque si lo tengo exactamente, cuando le conecte los diodos, cada diodo me consume 0.7 voltios. Entonces no me va a dar la salida y para que haya regulación debe ser un voltaje mayor, siquiera al orden de 1 o 2 voltios, o si no, no va a tener efecto la regulación. Entonces muchas veces en la parte práctica son fallas que vamos a tener. Y esos transformadores también, un elemento importante a tener en cuenta es qué corriente maneja. Entonces, la fuente, entonces es muy importante. Cuando yo voy a hacer algo, voy a hacer una fuente para que me aguante qué carga. 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, 5 amperios. Entonces estas fuentes como la que estamos representando acá, que es una fuente lineal, tienen una eficiencia del 60%. ¿Qué quiere decir? Entonces si yo tengo el componente de mi transformador para una carga de 1 amperio, y es eficiente al 60%, ¿qué quiere decir? Que todo lo que le conecte máximo me va a dar hasta 0.6 amperios. Entonces, si mi carga va a ser de 1 amperio, entonces voy a tener que utilizar un transformador más grande porque diseño mi fuente. No es que esté mal, funciona, pero cuando le conecto la carga no me funciona, no me mueve el motor. ¿Por qué? Porque falta corriente es la fuerza. Entonces es importante tener en cuenta, de acuerdo a lo que va a conectar, los elementos, qué corriente va a haber, porque es otro elemento importante dentro de cada etapa. Entonces mi transformador tiene unas características técnicas, no solo cuál es la capacidad de transformación, si es de 110 a 12 o 18, sino también qué corriente necesito que maneje. El costo del componente depende de la corriente. Y generalmente cuando es más corriente es más grande el elemento. Entonces, tengo transformadores pequeñitos. Entonces, ustedes ven que yo puedo hacer una fuente regular, básica, para conectar mi celular o algo pequeño. Entonces, como si no consume mucha corriente, entonces por eso los vemos pequeños. Pero si lo que va a conectar necesita mucha corriente, entonces va a tener un transformador más grande. Primer aspecto. Entonces, en el transformador, identificar. Entonces, para el tipo de rectificación, entonces me devuelvo aquí al anterior, yo defino. Entonces, si lo va a hacer con 2 diodos o lo va a utilizar con 4 diodos. Si haces con 4 diodos, estos 4 diodos se me reemplazan generalmente por un encapsulado que se llama el puente rectificador. Una capsulita que me dice, conecto el alterno y las otras son para la parte continua, el más y el menos. O lo puedo hacer directamente con los diodos y conecto los diodos simplemente. Ya después de eso, en la etapa de filtrado, entonces voy a tener un condensador. De acuerdo al valor del condensador, entonces para que me elimine esos 60 Hz de la red, lo ideal es tener un condensador mayor de 1000 microfaradios. Entonces aquí lo conectaría, entonces ese sería un condensador cerámico, un condensador electrolítico. El condensador electrolítico lo observamos, entonces aquí veo una foto en un protobar. El protobar es donde yo monto el prototipo sin necesidad de soldar, y ya cuando tengo el prototipo bien es que hago el diseño del circuito impreso. Entonces lo ideal a veces es, si es mi primer montaje y tengo un protoboard, conecto el esquemático como me dio en el simulador, lo conecto en un protoboard para ver que todo funcione, todos los componentes, y si esos componentes me están funcionando correctamente, entonces ya me procedo a diseñar el esquemático donde va a tener la tarjeta de circuito impreso, donde no tengo que soldar ni ponerle cables. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en los símbolos físicos, la forma física de los diodos en una forma de puente para el rectificador de media onda. Y en este otro aquí vemos el condensador. Aquellos que son
como en el caso de odontólogos, los teguas, que tienen solo un conocimiento empírico, le dicen un nombre incorrecto que es filtro. No, esa es una función que tienen los condensadores. Entonces, muchos les dicen técnicamente, va a ser un barrido de filtros o es verificar los condensadores. En esos electrolíticos, a veces vemos que en esa parte de encima se me puede esponjar. Ah, entonces es para cambiar. Y hay algo a tener en cuenta. Entonces, no solo que sea 2200 microfarados, sino que tiene un voltaje. Ese voltaje es el voltaje de ruptura, porque el condensador son dos placas paralelas separadas por un material dieléctrico. Entonces, si le aplico si lo conecto al revés, se me explota. Daño ese dieléctrico. Y si le conecto un voltaje superior al que viene ahí, también se me va a explotar. Entonces, por ejemplo, si mi fuente va a ser a 12 voltios, por ejemplo, más 12 y menos 12 voltios, en teoría van a ser 24. Entonces, si le compro un condensador a 16 voltios, se me va a explotar, se me va a dañar. Pero si solo va a utilizar la parte de más 12 voltios, bien. Pero aquí lo ideal es económico, entonces traten de comprar siquiera a 50 voltios. Ese es como un elemento importante ahí a tener en cuenta. Aquí tenemos el esquema de un regulador variable, la resistencia, aquí vemos un potenciómetro dentro de este elemento, las etapas, transformador, la rectificadora. Entonces, en los diodos rectificadores, un elemento importante a tener en cuenta es que también la corriente, entonces, me da el grosor de los diodos o si es el puente rectificador. Hay de 1 amperio, de 5 amperios, de 10 amperios. Entonces recuerden, mi puente qué carga va a tener, entonces para saber a qué corriente compro el transformador, a qué corriente compro los diodos, porque yo puedo tener una fuente. El transformador que me dé para 5 amperios, pero estoy utilizando diodos así de esos generalmente son de 1 amperio o un puente rectificador de 1 amperio chiquitico, entonces conecto, entonces se me van a dañar los diodos porque me pide más corriente o no me va a funcionar, no me va a mover la carga que tengo. Y en el condensador, recuerden, electrolítico, conectarlo en la polaridad que es. Este es el símbolo del condensador electrolítico, uno de los símbolos. Y a qué voltaje de ruptura. Y el regulado, entonces aquí tenemos internamente tienes un diodo Zener o a veces tienen un circuito amplificador operacional o el encapsulado como tal de los que les mostré ahorita. Entonces, con esos, ¿qué me permite tener en cuenta? ¿Qué es lo que les mostraba acá del encapsulado? El regulador tiene entrada, voltaje y tierra, entonces aquí vemos para la parte de 12 voltios. Entonces, miro la hoja de datos, cuál es el pin para entrada, cuál es el pin para la salida y cuál es que sea tierra. Y aquí muy importante, si es para 12 voltios, 7812, listo. Esta partidita acá es simplemente una carga, una muestra que hay acá. Entonces, si lo quiero a 5 voltios, entonces simplemente, ¿qué hago? Puedo trazar otra línea paralela acá y cambio y coloco un regulador 7805. Aquí ya está la tapa filtrada y me va a dar la salida a 5 voltios. Aquí entonces estamos viendo un ejemplo. Si fuera para el caso de una fuente dual. Es una fuente dual para voltajes positivos y negativos. Entonces, generalmente cuando utilizo las fuentes dual, resulta que hay equipos que funcionan generalmente para electrónica digital, que es una familia TTL, lógica transistor-transistor, funcionan a 0,5 voltios, fijo. Pero la familia CMOS funcionan a niveles de voltajes de más 15 y menos 15 voltios. Entonces, en esos casos, para esas familias necesitamos las fuentes duales o diseño con circuitos amplificadores operacionales necesitamos las fuentes duales. Entonces, toda esta es una fuente lineal, su eficiencia es el 60%. Hay otro tipo de fuentes que no es el tema, pues, del caso de nosotros, son las fuentes conmutadas, donde no utilizan transformador, sino que utilizan una serie de elementos transistorizados o con amplificadores operacionales y su eficiencia es del 90%. Las conmutadas generalmente son las fuentes que hay en los computadores portátiles y esos elementos. Entonces, esas son las etapas y lo que hace cada uno. Entonces, repitiendo. Entonces, hay una etapa de la fuente. Entonces, mi fuente coge la señal alterna, la etapa de transformador, ¿qué hace? Reduce esos 110 a niveles de más 12 o menos 12 o más 15, menos 15, reducir el tamaño. La analogía en la parte eléctrica, entonces tenemos, la generadora me genera miles de voltios y tenemos unos transformadores grandes de alta tensión, entonces cuando yo hablo de alta tensión estoy hablando de voltajes superiores
a los 320 voltios. Entonces son miles de voltajes que se utilizan para transmitir la energía. Y generalmente utilizan el alterno porque permite cubrir altas distancias. Entonces, en esos me reduce y hace que me llegue a mi casa a niveles de 110 voltios. Esos lo hacen acá. Pero para los equipos electrónicos, entonces necesito otro transformador que me reduzca esos 110 a los niveles que mi dispositivo va a tener. La rectificación, ¿qué es lo que hace? Es como sacarle el valor absoluto, pasarlo negativo a positivo de la señal alterna. Entonces, esa rectificación, que es esta que estamos viendo acá, me permite entonces esta partecita, que ese negativo de esta señal alterna, me quede aquí este negativo. Entonces, si es media onda en solo diodo, solo me deja pasar la mitad. En este otro, que es en puente rectificador o par de diodos, me lo pasa positivo. Diferencia entre uno y otro, ¿no? Cumplen la misma función. Esa es la siguiente, la de filtrado. Entonces, en la etapa de filtrado, que lo que me hace es eliminar esos 60 Hz de la red, esos 60 Hz de la red, que es esa señal que vemos acá en esta partecita. Este piquito que va bajando me lo elimina. Entonces, entre mayor sea el valor del condensador, esto va a garantizar de que sea fijo. Y ya el regulador que me va a permitir que este nivel sea menor o mayor a lo que necesito. Esas es como las funciones que tiene una fuente. Entonces, para diseñar mi esquema de circuito impreso, entonces, primero que tengo que tener, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los componentes? Entonces, el primer paso, necesito un transformador, necesito un puente rectificador o par de diodos o 4 diodos, bajo qué configuración lo va a tener, necesito un condensador electrolítico, necesito un regulador, si es para una sola fuente, si es para dos, necesitaría 2 reguladores. Entonces ya tengo todos los elementos para mi fuente. Ahora vamos a las actividades calificables que son para la unidad 2. Entonces, la que es calificable para probar el resultado de aprendizaje de la 2 es ya esta parte práctica. Entonces, nos pone un caso. Entonces, hay un taller de diseño de prototipado de productos electrónicos que se encuentra en el área de elaboración de circuitos impresas para clientes preferenciales. Un cliente que se encuentra desarrollando un equipo biomédico, o sea, para ahorita que estamos en pandemia, entonces necesitamos desarrollar un equipo especial, puede ser una fuente para un ventilador, una fuente para un cónclave o un elemento especial biomédico como tal. Necesita una fuente de alimentación porque se le dañó. Esta fuente ya ha sido diseñada y probada en simuladores. Además, realizada con editores PCB. El coordinador le pide a usted que elabore y construya la tarjeta electrónica inicialmente para luego en otro proceso realizar el montaje de componentes y realizar las siguientes actividades. Entonces, primero, realicen un informe escrito sobre el proceso de fabricación de la fuente de voltaje explicando y evidenciando cada una de las etapas. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer? Lo que acabo de explicar, un listado, qué componentes necesito para una fuente regulada DC a 12 y 5 voltios. Yo necesito un transformador. Listo, ¿qué transformador necesito? ¿Y de qué características? De 110 a tantos voltios de salida del primario y secundario. Es lo primero que necesito y, muy importante, ¿a qué corriente? No nos han dicho a qué corriente, entonces asumimos que va a ser pues de pronto de 1 amperio, entonces con los elementos básicos. Diodos rectificadores o puente rectificador. Entonces los diodos son uno N4004 o 4007 o el puente rectificador. ¿Y aquí corriente? Condensadores. Listo. Necesito condensador electrolítico. Recuerden, entonces ojalá mayor a 1000 microfaradios y mi recomendación que sea mayor entonces para 12 y menos 12 voltios, entonces recomiendo que sea siquiera a 36 o a 50 voltios. Entonces, y la etapa del regulador de voltaje o utilizando diodo Zener. Entonces, si utilizaría un diodo Zener a 12 voltios o un diodo Zener a 5 voltios serían los que necesitaría. O el regulador como tal. Los conectores para las salidas de AC y DC.
Aquí es muy importante. Entonces, aquí se les manda este enlace del área de electrónica porque para que complementen como un poquito de esas etapas de la fuente de alimentación, que es lo mismo que les acabo de explicar acá. Entonces ya hago esa lista de componentes que necesito de acuerdo a las etapas. Segundo, elaborar un diagrama esquemático de una fuente de alimentación regulada de más 12 menos mediante una herramienta CAD, utilizando software Eagle, Proteo, Circuit Maker o cualquiera de los otros que hice. Entonces, ¿en eso qué es? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, de este esquema de esta fuente, entonces muchos que hicieron se basaron solo en esta, más no en la explicación. ¿Qué le falta acá? El transformador. Entonces, bueno, necesito el transformador. Entonces, aquí, donde le falta la parte de conectar el primario del transformador, aquí, que no lo puse acá. Aquí tengo, si lo voy a hacer con 4 diodos, aquí tengo para el condensador, solo necesito un condensador porque pues es una etapa que me elimina eso, no necesito 2, y simplemente esa misma que me sale, de esa misma línea como tal, de esta primera pues me sale a 12 voltios, y puedo coger de esta de 12, de una vez regularlo a 5 voltios, y ya, listo. A veces se utilizan otro condensador como acople acá, pero pues a veces no es necesario este segundo condensador, simplemente que necesito. Esto es como para términos de que hice una carga que se conecta y la tierra como tal. Y aquí tengo las etapas: transformación, rectificación, filtrado y regulación. Entonces, para las salidas que necesito, una para el común, o que le dicen tierra, o la referencia negativo, con una pila, otra para más 12 voltios y menos 12 voltios. Y tercero, entonces, ya lo hice, ahora tengo que entregar el esquema generado. Entonces, si lo hago en Eagle, va a ser un archivo SH. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tomen captura de pantalla y péguenlo en el mismo Word donde hacen la lista de componentes. En caso de que utilicen otra versión que no sea, y van a adjuntar el otro como evidencia de que sí lo hicieron en ese software. Si lo hago en Proteus, esta es la extensión que maneja, o DN, si es para proyecto, o DNS, Circuit Maker CK, cada uno tiene una extensión como tal. Crea una carpeta y guarda el taller, entonces lo guardas con tu nombre y apellido. Entonces, si mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, de diseño de circuitos impresos, donde guarda el procedimiento del punto 1 o 2 en un formato JPG, Word o PDF y el archivo del programa junto. Todo lo complementa en un archivo con WinZip o WinRAR o 7-zip y enviarlo por evidencias del curso. Ese es el taller que hay que hacer. La segunda actividad es la actividad opcional o voluntaria, es participación en el foro temático. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta eso. En los foros, no es que ustedes copien y peguen de internet porque eso es plagio. Entonces, en los foros lo que buscamos es, entonces utilizamos una rúbrica para calificación que llama la rúbrica Tigre, es decir, cada elemento de estos equivale a 20 puntos. Título, hilación, generar discusión, redacción y enriquecer discusión. Entonces cumple con título. ¿Qué quiere decir? Entonces miro la pregunta que me hacen. Entonces cuando yo miro en el foro hay una descripción. Me da que es la apertura que hace el instructor. Dice: estimado aprendiz, los componentes electrónicos son piezas físicas que están estructurados de circuitos electrónicos. Según el tipo de montaje y su forma de conexión a la tarjeta de circuito impreso, que la abreviatura es PCB del inglés, que es de print, impreso, C de circuit y tarjeta, board. Pueden ser THD, viene en inglés, que son componentes de inserción, que son los grandecitos normales como los que vienen en Protoboard. Y los otros de montaje superficial es LCMD, ensamblado de componentes de montaje superficial. Lo invitamos a que argumente su respuesta a la siguiente pregunta. ¿En cuáles casos recomendaría usted usar componentes SMD en lugar de THD para la fabricación de una tarjeta de circuito impreso? O sea, suponga un caso. Puede decir, venga, lo va a hacer para una fuente pequeña, para un celular. O lo va a hacer para una fuente para una grabadora, o un radio, o un televisor. ¿En cuál recomendaría usted usar el uno o el otro? Entonces, aquí, ¿qué los invita? Bueno, ¿yo qué necesito tener en cuenta? Bueno, entonces voy a miro o el contenido temático, busco consultas en la web, o ya tengo una idea. ¿Qué ventajas o desventajas entre usar montaje superficial y PCB?
que hay de uno de eso, y con eso empiezo mi argumentación. Entonces, doy respuesta a la pregunta orientadora. Entonces, ojo, entonces mi tema se refiere a la recomendación para usar una tarjeta de circuito impreso entre SMD y THD. Entonces, posibles títulos: mi análisis o mi respuesta, mi consejo, mi recomendación en diseñar un PCB, una tarjeta de circuito impreso con componentes SMD en lugar de THD. Ya, cumplí con título. Si yo simplemente le digo respuesta a foro temático, no estoy cumpliendo con título. Listo. Entonces, si cumple eso, ya tengo mis primeros 20 puntos. Hilación. Entonces empiezo a contextualizando a partir de la pregunta orientadora que nos hacen, en cuáles casos recomendaría el uso de componentes SMD en lugar de THD para fabricación de una tarjeta de circuito impreso PCB. A continuación daré mi respuesta. Entonces estoy contextualizando y ya doy tu respuesta. Esto utilizaría, entonces para el caso de utilizaría SMD por esto, por esto y por esto y por esto. Entonces los consulté de internet, tomé de referencia de tal parte, de tal componente, de tal información. Entonces, si estoy colocando, y lo estoy colocando solo que es que yo lo estoy diciendo y lo saqué de internet tal cual, yo veo una herramienta de control de plagios, entonces me está copiando, lo estás tomando como tuyo. No, ¿tú qué piensas de eso? Es que me apoyé, es que tal autor o tal página me dice esto, esto, esto. Le estoy citando, es que toma como referencia eso, porque si lo coloco así es como si yo lo dijera. Entonces cumplí. Hilación entre ideas. El siguiente paso, generar discusión. Entonces yo a partir de eso estructuro una pregunta. Entonces no es decir, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué? No, por una pregunta, es decir, venga, en el caso dado, si yo necesito una fuente que maneje altas corrientes o una fuente específica industrial, o en que si es, o teniendo el caso del desarrollo del ejercicio, para una fuente conmutada será más viable tener eh, el circuito impreso en SMD o en THD. ¿Qué opinas? Entonces eso que nos permite que los demás compañeros pueden responder a partir de mi ilación o con la pregunta de los otros compañeros genera, entonces teniendo en cuenta la pregunta de todo el otro compañero, va a dar mi respuesta ahí. Entonces estoy generando debate. Entonces a generar discusiones para generar debate en las participaciones de los demás. ¿Qué no quiero? Es que alguien escriba y tú dices, me gusta tu aporte. No, haz un solo aporte con estos criterios. No necesito que me hagan varios, porque muchos creen, a veces entonces en los foros, creen que con contestarle al otro y decir me gusta o si está bueno, ya, listo, no. Haz una participación bien hecha. Ese responde los otros 20 puntos. Redacción, escriba con buena ortografía. Ahí no escribir en mayúscula sostenida, ya dijimos en la primera conferencia web que viola las normas de la etiqueta. Lo segundo es a tener en cuenta es cuando empieza un párrafo, la primera letra, entonces colócalo con texto enriquecido que te muestra los errores ortográficos, no te pega, entonces después de punto va un en mayúscula, o cuando arranca un párrafo, colocar las tildes, las señas, hay corrector ortográfico, lo puede decir. Entonces, tengo buena ortografía, entonces redacción, o lo que escribo es coherente. Bueno, otros 20 puntos. Enriquecer discusión. Entonces, como diga, vea, como los enlaces que les comparto ahí. Mire, es que con este software en línea es más fácil hacer. Aquí me encuentro el tutorial, le invito a que miren esto. Esto es importante por esto y esta razón. Ya. Enriquecer discusión. Citando y referenciando las fuentes consultadas. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, cumplí mi foro temático. Entonces, en mi foro, entonces, si no tengo título y tengo los otros 80 puntos, aprobé. Resulta que hice todo, pero no generé discusión, 80 puntos, aprobé. Pero es que tengo errores ortográficos, entonces si son muy graves, puedo haber tenido 60 puntos, entonces no aprobé, hay que corregir. O coloqué la información y yo miré en la herramienta de control de plagios y no citaste, no referenciaste, no cumple este ítem. Entonces eso es lo que te da la calificación. Recuerden que para aprobar es entre 70 o más puntos. Entonces si te aparece en la calificación del foro 70, o es decir, en calificaciones, fue aprobado. Si es debes de repetir. Entonces generalmente en la respuesta al foro yo te estoy diciendo, vea,
Está muy bien desde el punto de vista conceptual o de la argumentación que hiciste. Y en cuanto a rúbrica tigre, cumples con esto, con esto, con esto, y te faltó esto. Ese es el criterio. ¿Para qué me sirve esta actividad opcional o voluntaria? Venga, es que yo tengo en este momento, estoy aprendiendo, todo esto está muy nuevo, entonces más bien voy a participar en el foro y que me homologuen lo del foro en lugar del taller. Entonces ya cuando finalice la semana, esa calificación se la homologo al taller como incentivo de nivelación, que voy a enviar pues en el transcurso de esta semana con el semáforo de calificaciones. Ese es hasta el momento, entonces, eh, de acuerdo al orden del día propuesto, eh, entonces ya hablamos sobre el diseño del circuito esquemático, la socialización de acuerdo al cronograma de las actividades calificables. Ahora vamos a sesión de preguntas. Entonces, aquí dice Farid, si la quiero a 19 voltios, entonces tienes dos opciones. Entonces, uno, debes de tener en cuenta que en el transformador del secundario, si vas a coger, coges una fuente de 0 a 24, entonces coges el punto de 24. Entonces, si la tienes solo de 12 a 12, vas a coger el 12 y 12 para que te dé 24 voltios para conectar a tu parte del puente rectificador. Lo segundo es que utilizarías o un diodo Zener a 19 voltios o un regulador de voltaje 7819, si lo consigues. Hay otro que es el 70 LM 317, hay otro el 319, o sea, hay una referencia para los regulables, entonces necesitan un potenciómetro como para acabar de variar ese. ¿Queda clara la respuesta, Fari? ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, profe, yo. Sí, Maela. Bueno, mi nombre es Borman Urrego. Lo que pasa es que tengo Maelo ahí en el correo. Mira, profe, lo que pasa es que yo ya contesté o ya participé en el foro, pero no tomé en cuenta la estructura tigre. ¿Hay forma de corregir lo enviado en el foro o Sí, usted entra al foro y hace otra participación. una participación nueva? O sea, ya Nueva, corrigiendo. o respondes en esa misma, en comentario, esa misma que hiciste o a la respuesta que yo di. Ah, listo, listo, profe. Otra cosita, lo que pasa es que en Proteus, yo estoy trabajando en Proteus, pero ahí no existe la forma de inserción del transformador. Entonces hay que crear un nuevo dispositivo en Proteus con las medidas exactas de los pines del transformador, o hay forma de... No, ahí tú encuentras librerías donde puedes encontrar un transformador genérico de Proteus y lo colocas. Listo, listo, profe. Hay sí transformadores en Sí. Proteus. Sí, sí, he visto transformadores, pero al momento de ya hacer el diseño para unir las líneas y ya hacer el montaje, no. Ya la siguiente parte para el PCB dices. Sí, sí, señor. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? El esquemático me da una aproximación. Ya después cuando paso al PCB, ya simplemente puedo tomar ese molde y en el PCB eso se me convierte en orificios. Que lo es al revés. Te sirves para visualizarlo en 3D. Ah, Entonces ahí no listo. hay inconveniente. O conectores. Ah, bueno, muchísimas gracias, profe. Listo. Aquí, Nelson, todavía hay tiempo para hacer la primera unidad. Recuerden que en la primera conferencia web y en todo anuncio que se hace, dice, todas las actividades están disponibles hasta ¿qué día? 14 de abril, 7 de la mañana, que es un miércoles. Es decir, ustedes pueden tiempo para hacer todo hasta el 14 de abril, 7 de la mañana. Después de las 7 de la mañana que dejan de estar disponibles los enlaces, pues ya no puedes presentar nada. Entonces si hay una evaluación y la perdiste, pues la repites. Por eso todas las actividades, como socialicé en la primera conferencia web, las pueden repetir cuantas veces estimen convenientes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Cuándo carga este video para ayuda? Recuerda que la conferencia web en el transcurso del día o a más tardar en la noche está disponible. Si ustedes vieron el anterior, ya por la tarde les mandé en WhatsApp y ya estaba disponible en el EduBlog Circuitos Eléctricos y también estaba disponible en el chat WhatsApp y en la plataforma del curso, en contenido del curso, proyectos, sesiones en línea, grabaciones, conferencias web.
Y a veces dejo en el foro de las inquietudes las respuestas ahí o están en el mismo blog circuitos. ¿Hay otra pregunta? Sí, profe. Digamos, a la fuente yo le podría anexar, digamos, como piloto un LED respectiva resistencia. Pues si tú lo quieres hacer en el esquemático, pero debes de tener en cuenta, ya tú en el campo, ya práctico que hay, y eso nos pasa mucho, es ¿qué te pide el cliente? ¿Cuáles son los requisitos que te piden? O cuando te hacen un contrato en una empresa y tú debes de cumplir esos términos de referencia. Entonces, aquí estamos en la parte académico, pues si tú lo quieres engañar para ti, excelente, pero siempre es importante tener en cuenta qué me piden y entregar lo que me piden. Entonces te dice, no, es que me pareció bien, pero tú no lo negociaste con el cliente. Entonces, no te pueden, a veces, por agregar un detalle que no es, no te lo van a recibir. Entonces es muy importante, si van a hacer un trabajo con alguien, entonces que le especifique, vea, tú necesitas que te haga una fuente, ¿qué requerimientos tiene? Necesito que tenga un piloto, o sea, un LED que se visualice, o no es necesario. ¿Por qué? Porque para ti, si tú vas a hacer, te representa un costo adicional. ¿Sí está claro? Pedro? Sí, sí, profe, listo. Sí era preguntar, pero si tiene uno que ceñirse al diseño, pues no Pues, hay lío, profe. ¿qué es la recomendación? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Y sobre eso entrego. Porque es lo que te pasa en la parte real. Es que yo le agregué esto. No, yo le hice esto. Venga, pero eso no está. No te pagan o pierdes la plata, estás consumiendo más recursos. Y aquí estamos haciendo uno básico. Ya si tú eres avanzado para otro. No estoy diciendo que no lo puedas hacer, pero ¿cuál es mi recomendación? Siempre, y cuando ya nosotros hacemos circuitos impresos, siempre es, entonces debo negociar, venga, porque cada componente o cada elemento es un costo más. Listo, profe. Sí, señor. Gracias. Listo. Javier, Edward dice, buenos días, profesor, mi nombre es Javier, ¿es posible fabricar una fuente de poder con varias salidas de voltaje fijas? Sí, claro. Tú puedes determinantes tendrías o con varios reguladores o varias opciones de salida como tal. Sí. Para este caso puse una fuente sencillita a más 12 y más 5 voltios. 5 voltios es el generalmente que utilizamos todos, es el más común, y 12 voltios a veces para otros motores o dispositivos, entonces la puse así de esa manera práctica. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, buen día, ¿cómo estás? Profe, una consulta, ¿yo me puedo basar de alguna fuente física que tengo en mi casa, como una fuente de un computador o una fuente que tengo que tiene salida de 5 y 12 voltios para hacer el diagrama y también tomar fotos de evidencia? ¿Eso lo podría tomar usted como evidencia? No, pues ese no te serviría. Yo que necesito para esta primera evidencia es que tú hagas un esquemático. De Para eso acuerdo, la profe. simbología es lo que acaba de explicar aquí es hacer. Si estuviste atento en todos los pasos, pues ahí está la solución, ¿sí o no? Listo, profe, vale. Entonces, ya que tienes que hacer, ingresa una herramienta como tal, no estoy pidiendo simulación, sino el esquemático y que lo hagas en una herramienta acá. Y me Listo, envíes el profe. archivo. Para la segunda, de la tercera unidad, entonces, cuando lleguemos a la tercera, la miramos o miras en la guía. Entonces, para la tercera, venga, es que para hacer, ya colocar el soldaje y eso, pues no tengo plata. Entonces, mires hasta qué parte puedes hacer y buscar. ¿Qué es lo ideal? Pues que tú lo hagas para que aprendas. Listo, profe. Pero en este caso sí que necesito el esquemático, una herramienta acá. Estoy dando varias opciones. Toma la captura de pantalla y envías el archivo. Y en el caso, en el EASI EDAL te permite descargarlo o generar el archivo, así sea como mínimo un PDF. Entonces, por eso dejé varios tutoriales. De acuerdo, ¿Listo? profe. ¿Alguien más? Profe, buenos días. Yo la verdad nunca he utilizado ninguno de los aplicativos pues para la creación de estos circuitos impresos. ¿Cuál es el más recomendable para uno que está como iniciando en el tema? Pues yo qué te diría, tú podrías utilizar el PCB Wizard, que es muy sencillito, o el ASI EDA para que lo utilices en línea.
El Proteus generalmente a veces es más complicadito porque cuando colocas los elementos o algo se te borra o no, en cambio los otros es más sencillo conectar. Pues lo que te diría así del rápido. ¿Por qué digo el ACI EDA? Porque de pronto ya lo tienes en línea, entonces ahí dejé buenos tutoriales y está entrando con algo de que, el día de mañana cambió la versión, el computador, estoy trabajando con algo en la nube y está disponible, lo asocio a mi cuenta, entonces, y una vez que traen con algo que pueda ser compatible con varios. Ya cada uno decide. ¿Está claro, Fernay? Claro que sí, profe, muchas gracias. Listo. Hay otro que yo utilizaría, generalmente el más sencillo de todos, se llama Circuit Maker, pero entonces y él me genera el Transmaker para generar el otro PCB, simplemente como para conectar y mostrarlo, es demasiado sencillo para hacer, entonces, pero es cada uno, por eso no me estoy casando con un software específico. Y en el Eagle, que ves también los tutoriales, él no te simula, sino que los colocas y los unes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Listo, entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos hablado sobre diseño de circuito esquemático mediante herramienta asistida por computador, mostrando cuáles herramientas podemos utilizar, qué recursos, qué recomendaciones de tutoriales para tener y desglosando en un caso aplicado de una fuente de alimentación cada una de las etapas y componentes para realizar el desarrollo y solución respectiva. Entonces, muchas gracias por su participación. Aquí paramos entonces la grabación. Damos por terminada esta conferencia. Les pido entonces por favor que se vayan retirando.